Para ello vamos a entender los siguientes aspectos. El plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria tiene los siguientes elementos. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación de la escuela con la sociedad. La integración curricular de los contenidos en 4 campos formativos y 7 ejes articuladores. La autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos del currículo nacional de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes, y el derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto son sujetos de la educación. Observamos gráficamente los niveles de desagregación, esta organización curricular, comunidad de aprendizaje, perfil de egreso, los ejes articuladores, la igualdad de género, artes y experiencias estéticas, pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, interculturalidad crítica, inclusión, vida saludable. Los campos formativos, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario. Luego las fases o grados, fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que ya analizamos que corresponden a educación inicial, preescolar, fase 3, primero y segundo grados de primaria, fase 4, cuarto y quinto de primaria, fase 5, quinto y sexto, y fase 6, secundaria. Y después vendrán los programas. Observamos gráficamente los campos formativos y la organización por fases. En esta imagen encontramos los ejes articuladores y los campos formativos. Otro punto importante que debemos de conocer como maestros es que el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria propone programas sintéticos que organizan los contenidos que las y los estudiantes deben de aprender, pero que es necesario contextualizar para atender a la diversidad intercultural y social en su acción pedagógica. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Que si bien se nos van a dar algunos contenidos que son relevantes que los estudiantes desarrollen para continuar aprendiendo, estos son contenidos que tú como docente, con base en los videos que vimos de aprendizaje basado por proyectos, estas experiencias de los maestros, debes de modificar a través de tu autonomía para que sea relevante y útil. También plantea que las maestras y los maestros decidan qué enseñar y cómo enseñar, tomando en consideración a la comunidad y sus saberes, a sus estudiantes y sus conocimientos, y el programa de estudios que define los contenidos nacionales que son comunes. Vamos a checar en estos programas sintéticos cómo están organizados. Encontramos el panorama de los contenidos de la fase. En los campos formativos habrá una descripción general, finalidades del campo formativo para la educación básica, especificidades del campo formativo para la fase, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo. El enfoque didáctico pondrá atención en los procesos de contextualización y aprendizaje significativos, la integración de contenidos entre sí y la construcción de proyectos o métodos globales. Procesos de codiseño de contenidos curriculares. Significa, maestras y maestros, que básicamente nosotros tenemos esta tarea contextualizar y de hacer relevante lo que se realiza en las escuelas y en nuestros salones de clase. Por lo tanto, el trabajo colegiado es importante, por ejemplo, en secundaria. Acá nos ponen un ejemplo del panorama de la fase 3. Encontramos en estas columnas los campos formativos, lenguaje, y hablamos de narración, expresión y conversación sobre experiencias personales o colectivas mediante manifestaciones estéticas, saberes y pensamiento científico, el entorno natural y su ubicación espacial, ética, naturaleza y sociedades, diversos contextos sociales, naturales y territoriales. Se reconoce como parte de uno de ellos e identifica cambios y continuidades. Del humano y lo comunitario, la familia como espacio de protección, cuidado, afecto y sustento para el desarrollo personal. Observamos en pantalla contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes del campo formativo de lenguajes. Lenguajes: narración, expresión y conversación sobre experiencias personales o colectivas mediante manifestaciones estéticas. Y miren, en el caso de primer grado nos dicen: elaboran manifestaciones estéticas sobre sus experiencias, indicando qué sucedió, a quién o quiénes, dónde, cuándo y por qué, cuáles fueron sus acciones, emociones y pensamientos al verbalizar sus experiencias.
intercambia información con sus compañeros para saber qué sucedió, a quién o quiénes, dónde, cuándo y por qué, cuáles fueron sus acciones, emociones y pensamientos. En el caso de segundo grado, si bien tenemos este contenido, vean cómo avanza este proceso de aprendizaje. Elaboran manifestaciones estéticas sobre sus experiencias, planteando reflexiones sobre su experiencia. Interroga a sus interlocutores o indica verbalmente a ellos sobre qué sucedió, a quién o quiénes, dónde, cuándo y por qué, cuáles fueron sus acciones y emociones y pensamientos. Entonces, maestras y maestros, desde aquí, en esta tabla ya nos permite identificar cómo lo vamos a desarrollar y en qué aspectos debemos de poner mayor atención. Cuando hablamos del codiseño, incorpora problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular. Considera que el colectivo docente de cada escuela delibere en torno a los contenidos que se integrarán a los programas analíticos. Reconoce los procesos de decisión curricular que las maestras y los maestros llevan a cabo. No elude la observancia obligatoria de los programas de estudio. Significa que obviamente tenemos que hacer énfasis y regirnos por esto, maestras y maestros. Lo que sí implica es una visión flexible, contextualizada y realista para que como maestros tomemos decisiones sobre cómo se enseña en la escuela. Lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. Significa que somos un país diverso, pero tenemos elementos que nos dan identidad. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender lo global, lo nacional, pero en cada escuela habrá estos procesos de cómo lo estamos viviendo. Vamos a checar esta imagen del programa analítico. Programas de estudio son los contenidos nacionales. Sabemos que la autoridad federal decide esto. Después tenemos este proceso de apropiación, articulación y contextualización. ¿Qué significa esto? Que si bien hay unos contenidos nacionales, a estos hay que contextualizarlos. Y los contenidos locales, lo que se ve en nuestra escuela, es el codiseño. Significa, maestras y maestros, que nosotros tenemos esta capacidad de codiseñar el currículo, ¿no? Lo que se vive a nivel nacional, pero también lo que se vive específicamente en tu escuela. Esto nos llevará, maestras y maestros, a un programa analítico. En un primer plano, ¿cómo estamos viviendo la realidad, ¿no? Esta lectura de lo que vivimos, una contextualización y un codiseño. Este codiseño, maestras y maestros, como observamos en pantalla, es este plano didáctico, estas actividades de aprendizaje que nosotros diseñamos. Por lo tanto, vean cómo se establece algo, pero al final en la escuela ocurre esta autonomía. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.